¿Qué tal? Les saluda Andrés Osorio. En esta oportunidad voy a compartir el tema de vectores en el espacio, el eje X, Y y Z. En este caso, en esta oportunidad tengo esta maqueta en donde pueden observar que aquí podemos identificar o mencionar el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, teniendo estos ejes coordenados, entonces vamos a crear planos coordenados. Es decir, en este plano X, Z, aquí está el plano XZ. El plano YZ sería este otro plano, y luego el plano XY sería esta parte. Entonces tenemos planos coordenados que a la hora de intersectarse pueden dividirse en 8 espacios, en 8 partes, y a estos espacios les vamos a llamar octantes. Entonces, teniendo en este caso este espacio sería el primer octante, luego tenemos el segundo octante, el tercer octante, el cuarto octante en la parte superior, y en la parte inferior tenemos el quinto octante, el sexto octante, el séptimo octante y el octavo octante, es decir, 8 partes, en la cual, teniendo esta referencia, vamos a realizar en un plano. En esta ocasión, entonces, podemos trazar un sistema de 3 dimensiones en un plano. Entonces tenemos indicados que en este eje tenemos el eje X, en el siguiente tenemos el eje Y positivo y eje Z positivo. Entonces, si esta es la parte positiva, entonces aquí sería negativa, el eje X negativo, en esta parte sería el eje Y negativo, y en esta parte el eje Z negativo. Entonces ahora vamos a tener un ejemplo en cómo ubicar un punto en el espacio. Recordemos que para encontrar un punto necesitamos las coordenadas en X, Y y Z. Es decir, para encontrar un punto tenemos que indicado los componentes en X, en Y y en Z. Bueno, entonces tenemos un punto A que está ubicado en 4,3,2. Entonces, para tener una idea, podemos iniciar intersectando el punto 4 y el punto 3 en el plano 4,3, es decir, 4 positivo, 1, 2, 3, 4, y 3 en el eje Y, 1, 2 y 3. Entonces podemos aquí ubicar el plano X, Y, y su intersecto es justo en este punto. Ahora vamos a ubicar el siguiente componente, que es 2 en Z. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es trazar un plano también en el eje YZ. Entonces podemos decir que aquí tenemos 3 y en Z 2. Entonces también podemos hacer un plano en el eje YZ. Bueno, entonces ahora podemos hacer otro plano en el eje XZ.
Aquí nos está saliendo una caja. Entonces, para ubicar el punto 4,3,2 sería en este punto. 4 en el eje X, 3 en el eje Y y 2 en el eje Z. Sería justo en este punto. Entonces, ese sería el punto A, ubicado en 4,3,2. Veamos otro ejemplo. Ubiquemos el punto B, en donde sus coordenadas están dadas en -3, -4, -3. Bueno, acá entonces lo que realicé es primero hacer un plano en el eje X, Y. Entonces, como me dice que en el eje X es -3, sería acá 1, 2 y 3. Y en el eje Y sería -4. Entonces, en el eje Y sería la parte negativa. Entonces, 1, 2, 3, 4. Lo que hice entonces es hacer un plano en el eje X, Y. Y sería en este intersecto. Ahora me hace falta realizar otro plano que relacione al eje Z. Entonces lo que hice entonces es relacionar el plano Y, Z. Entonces, como en Y es -4, aquí está, y en Z es -3, entonces lo que hice es ubicar este plano. Este sería el plano Y, Z. Entonces, aquí lo que hice entonces es hacer una especie de una caja rectangular. Por lo tanto, aquí entonces tengo ubicado el punto -3, -4, -3, justo en este punto. Para que tengamos una idea, podemos decir que este punto está en el séptimo octante. A ver si es cierto. Entonces tenemos acá que en X, si indicamos que aquí es positivo, en este coordenado, en el geocoordenado X positivo, acá Y positivo y acá Z positivo, entonces si yo digo que en X es negativo, sería en este punto, en este eje. Y luego me dice que en Y -4 sería la parte negativa, que sería acá. Entonces aquí formo un plano, ¿sí? Y luego que me dice sería acá, pero como dice -3, entonces sería la parte inferior. Entonces, como acá sería primero octante, segundo, tercero, cuarto, en la parte inferior, y aquí sería quinto, sexto, séptimo octante, ¿sí? Entonces sería en la parte de abajo. Sería en el séptimo octante, se ubicaría el punto B -3, -4, -3. Gracias. Ahora bien, nos corresponde entonces desarrollar vectores en el espacio. Entonces, un vector se necesita de una magnitud y una dirección. En este siguiente ejemplo nos ayudará a comprender este tema. Y nos dice, el alambre de una torre está anclado en A por medio de un perno. La tensión en el alambre es de 2500 newtons. Determine, inciso A, las componentes en X, en Y y en Z de la fuerza que actúa sobre el perno. Y, inciso B, los ángulos en X, en Y, en Z que definen la dirección de la fuerza. Para comprender mejor, podemos apoyarnos de esta gráfica en el plano. Entonces tenemos que definir los ejes coordenados en 3 dimensiones. Y aquí puedo indicar el eje coordenado
en X. Acá el eje de esta torre puede ser el eje coordenado en Y, y en esta parte el eje coordenado en Z. Ya identificado los ejes coordenados, también vamos a identificar el punto de origen. Y el punto de origen en este plano lo voy a indicar en este punto. Este sería el punto de origen, el punto 0,0,0, ya que son en 3 dimensiones. Ahora nos corresponde entonces identificar el punto A y el punto B, justamente en este punto. Ahora el siguiente paso es encontrar las componentes de cada punto. Entonces tenemos que en el punto A se ubica en X, con la ayuda de este plano podemos ver que en X se ha movido 40 metros. Hay un desplazamiento de 40 metros. En Y no hay, sería 0 metros. Y en Z tenemos que en el eje Z positivo no hay, pero en el eje negativo sí hay y son 30 metros. Entonces sería menos 30 metros. Ahora nos corresponde encontrar el punto B en el espacio. Y tenemos que el punto B en X no hay desplazamiento, entonces es 0 con respecto al origen. En el eje Y, con respecto al origen, hay 80 metros. Y en el eje Z tampoco hay un desplazamiento, por lo tanto tenemos 0 metros. Ahora bien, nos corresponde entonces encontrar el vector, ya que tenemos de referencia 2 puntos en el espacio. Entonces, para identificar el vector, analicemos en este caso que la fuerza es de A hacia B. Entonces, nuestro vector es hacia arriba. Entonces, identificado la fuerza que es del punto A hacia el punto B, podemos decir que el vector A B, sus componentes, para encontrar sus componentes tenemos que restar cada uno de esos componentes del punto final menos el punto inicial. En este caso tenemos que el punto final es el punto B y el punto inicial es el punto A. Entonces tenemos que 0 en X menos el punto inicial que es 40, eso sería en X. En Y, punto final sería 80 metros menos 0 metros en Y. Y en Z tenemos que el punto final es 0 menos, en el punto inicial es menos 30, aquí menos 30. Realizando esta operación matemática, tenemos que el vector A en el X sería menos 40 metros, en Y 80 metros y en Z 30 metros. Aquí estamos. Ya encontramos nuestro vector A hacia B, pero nos pregunta la distancia. Para encontrar la distancia, entonces necesitamos trabajar o aplicar el teorema de
Pitágoras. Y aquí, ¿cómo se hace si son tres dimensiones? Pues similar a la de dos dimensiones es elevar cada una de las componentes al cuadrado. Esto aplica para este caso. Entonces tenemos que la magnitud de A a B, el vector AB, es igual a 40 al cuadrado más 80 al cuadrado más 30 al cuadrado. Todo esto extrayendo su raíz cuadrada. Entonces tenemos que la magnitud del vector A a B es igual, con nuestra calculadora vamos a trabajar y diciendo la raíz de todo esto, 40 al cuadrado más 80 al cuadrado más 30 al cuadrado es igual a aproximadamente 94.33 metros. Entonces ya encontramos la magnitud de nuestro vector, que es 94.33 metros. Ahora bien, ya teniendo las componentes del vector AB y su magnitud, podemos trabajar el vector unitario. Entonces decimos que el vector unitario de A a B es igual el vector, cada uno de esos componentes dividido su magnitud, es decir, menos 40 metros dividido 94.33, coma 80 metros dividido 94.33 metros, coma 30 metros dividido 94.33 metros. Entonces tenemos que el vector unitario de A a B es igual a menos 40 dividido 94.33. Tenemos menos 0.42, con 80 metros dividido 94.33 y tenemos 0.84, 30 metros dividido 94.33 y tenemos 0.31. A esto le vamos a multiplicar, eso nos va a ayudar, y multiplicar por la fuerza total, que es 2500 newtons, es decir, 2500 newtons por el vector unitario, que sería menos 0.42, 0.84, 0.31. Multiplicado cada uno de estos, entonces nos da que 2500 por menos 0.42 nos da menos 1060 newtons. Coma 2500 por 0.84 y nos da 2120 newtons. Y en Z, 2500 newtons por 0.31 y nos da 795 newtons. Ahora bien, ya nos
dio las componentes de cada uno de sus fuerzas. Ahora solo nos falta indicar que las fuerzas en X es igual a 1060 newtons, la fuerza en Y es igual a 2120 newtons y la fuerza en Z es igual a 795 newtons. Encontramos entonces las fuerzas en X, en Y y en Z. Ahora nos corresponde encontrar los ángulos de la fuerza o los cosenos directores. Para encontrar los cosenos directores nos va a ser útil el vector unitario. Entonces, tenemos que el coseno del ángulo θ es igual a el vector, la componente en X dividido su magnitud. En este caso, el coseno del ángulo alfa, que es en X, es igual a menos 40 metros dividido 94.33 metros. Entonces, teniendo nuestro resultado, decimos entonces el ángulo alfa es igual a, porque aquí vamos a hacer el coseno inverso. Entonces, el coseno inverso de 0 menos 0.42 es igual a 115 grados. Nos corresponde entonces el ángulo beta. Y el ángulo beta tenemos que el coseno del ángulo beta es igual a la componente en Y, que sería 80 metros, dividido su magnitud, que es igual a 94.33 metros. Realizando el despeje y el coseno inverso del ángulo beta, tenemos entonces que el ángulo beta es igual a 32 grados. De igual forma vamos a encontrar el siguiente ángulo, que es el ángulo Z. Entonces sería el coseno de gamma es igual a la componente en Y es 30 dividido por la magnitud, que es 94.33. Realizando las operaciones en la calculadora tenemos que el ángulo gamma es igual a 71.5 grados. Y ha respondido entonces lo que nos indica nuestro ejemplo. Podemos decir que encontramos las componentes de cada uno de esta fuerza en A, ¿sí? La fuerza en X, la fuerza en Y y la fuerza en Z. Encontramos sus componentes, como también los ángulos por medio de los cosenos directores. Es decir, que en el ángulo alfa hay un ángulo de 115 grados, es decir, con respecto a X, ¿sí? Con respecto a X hay un ángulo de 115 grados. Con respecto a Y, que sería el ángulo beta, sería de 32 grados. Sería este ángulo. Y con respecto a gamma, el ángulo gamma es con el eje Z y es de este ángulo, ¿sí? Entonces encontramos ya nuestros resultados
trabajando los vectores, encontrando las componentes, su magnitud del vector. También utilizamos el vector unitario, como también de los ángulos, en este caso que son los cosenos directores. En conclusión, tenemos que encontramos las componentes de un vector, como también su magnitud utilizando el teorema de Pitágoras. Y también nos fue útil trabajar el vector unitario, en la cual pudimos encontrar cada una de las componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, que serían estas componentes en el punto A, como también los ángulos, trabajando los cosenos directores, coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, y en cada una de ellas nos dieron los ángulos de referencia. Por lo tanto, nos dice que el ángulo alfa tiene 115 grados, se ubica a 115 grados. La dirección del ángulo beta con respecto al eje Y es de 32 grados, y el ángulo gamma con respecto al eje Z es de 71.5 grados. Eso es entonces el ejemplo que tengo para esta ocasión. Muchas gracias.